Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Fundamentos de Sistemas Operativos. Estamos viendo problemas de concurrencia, exclusión mutua y sincronización. Hago referencia al capítulo 5 del libro de texto de William Stallings y al capítulo 5 del libro de texto de Silberschatz y Galvin. Estamos viendo soluciones del sistema operativo. ¿Para qué? Para la sincronización de procesos. Hemos estado viendo semáforos, donde ya vimos lo que son los semáforos binarios y los semáforos enteros. Y vimos también cómo podíamos utilizar estos semáforos para resolver el problema de exclusión mutua en una sección crítica, y también cómo podíamos utilizar los semáforos cuando teníamos la situación de que necesitábamos de que el proceso A ejecutara una sentencia antes de que el proceso B ejecutara otra sentencia. Vamos a ver ahora el problema del productor consumidor. Este es un paradigma de procesos cooperantes donde el productor produce información que se consume por el consumidor. Es decir, pues este es un problema de sincronización de procesos. Y este es un problema que es muy común actualmente. ¿Por qué? Porque utilizamos aplicaciones de streaming donde vamos a tener un proceso o hilo que va a estar obteniendo datos a través de una conexión a internet y los va a estar guardando en un buffer para que otro proceso esté tomando esos datos y los convierta en audio o en video. De esta manera, uno o más productores generan cierto tipo de datos que pueden ser registros, caracteres, números, lo que ustedes quieran, y los van guardando en un buffer. Por otro lado, tenemos un consumidor que está sacando elementos del buffer de uno en uno. El sistema está obligado a impedir la superposición de operaciones sobre el buffer. Es decir, el buffer va a ser una sección crítica y tenemos que asegurarnos que si el productor está escribiendo un elemento en el buffer, el consumidor no debe de tener acceso a ese buffer. Y viceversa, si el consumidor está tomando un elemento del buffer, el productor no debe de escribir elementos en el buffer. También el productor puede generar elementos en el buffer a su propio ritmo. ¿A qué me refiero con esto? En algún momento dado, el productor puede ser más rápido que el consumidor o también podría ser más lento que el consumidor. Y esto puede variar. El consumidor procede de manera similar, pero debe de estar seguro que no intenta leer de un buffer vacío. Es decir, si ya no hay nada que leer en el buffer, aquí hay que esperar. ¿A qué? A que haya nuevos elementos en el buffer. Por lo tanto, el consumidor debe de asegurarse que el productor ha progresado por delante de él. Si este apuntador lo llamamos end, que es los elementos que van entrando, y a este apuntador lo llamamos sal, que son los elementos que van saliendo, tenemos que asegurar que end va a ser mayor que sal antes de que el consumidor pueda tomar un elemento. Vamos a ver el primer intento para resolver el problema del productor consumidor. Para esto vamos a utilizar semáforos binarios como los tengo definidos aquí. Hay que recordar que un semáforo binario puede tomar los valores de 0 o de 1 nada más. Vamos a tener dos semáforos, el semáforo S que lo vamos a inicializar con 1 y este semáforo S va a ser para cuidar la sección crítica que en este caso va a ser el buffer. Es decir, si el productor está añadiendo elementos en el buffer, no debemos de permitir que el consumidor tome elementos del buffer. Vamos a tener otro semáforo que es el semáforo retraso. ¿Para qué es el semáforo retraso? El semáforo retraso va a tener el valor inicial de 0. ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para que cuando el consumidor tome todos los elementos del buffer y no haya elementos que tomar, es decir, n, que va a ser el contador de elementos, sea igual a 0, entonces el consumidor se bloquea en este semáforo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el productor produzca al menos un elemento y de esta manera n sea igual a 1 y se mande un signal a este semáforo y se desbloquee el consumidor para que pueda tomar elementos del buffer. Vamos a ver si esta solución funciona, es decir, aquí vamos a ver qué va a pasar con la ejecución y de esta manera vamos a revisar si este intento es una solución correcta
o no es una solución correcta. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con n igual a 1, es decir, hay un elemento en el buffer, el semáforo S va a tener el valor de 0, ¿por qué? Porque en este momento el consumidor ya pasó por este wait y ya lo decrementó. Inicialmente valía 1, pero al pasar por aquí cambió a 0. Y el semáforo retraso tiene el valor de 0. Vamos a ver qué sucede, es decir, se ejecuta tomar un elemento del buffer, se le resta 1 a n, n toma el valor de 0, se hace un signal al semáforo S, es decir, es el valor del semáforo S ahora toma el valor de 1, y en ese momento el proceso consumidor pierde el procesador. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que el productor, que está bloqueado en este semáforo, o que estaba bloqueado en este semáforo S, esperando añadir un elemento, ahora va a poder pasar. ¿Por qué razón? Porque el semáforo valor tiene el valor de 1. El semáforo S, perdón. El semáforo S, punto valor, ahora es 1. Por lo tanto, el productor avanza, añade un elemento, incrementa n, n vale 1, y ahora en este if, esta condición se cumple, lo que va a hacer es un signal al semáforo retraso. Retraso tiene el valor de 0, después del signal toma el valor de 1, aquí lo estamos viendo. ¿De acuerdo? Después pierde el procesador y continuamos con el consumidor. Por lo tanto, ahora comprueba si n es igual a 0, pero n ya no es 0, n ahora es 1. Por lo tanto, esta condición no se cumple y ahora el consumidor va a regresar a hacer wait al semáforo S otra vez. S, su valor, es 1, por lo tanto puede pasar, toma un elemento, decrementa n, n ahora vale 0, libera el semáforo S, consume el elemento y ahora comprueba si n es igual a 0. N tiene el valor a 0, por lo tanto esta condición se cumple y hace un wait al semáforo retraso. Pero el valor de retraso es 1. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a bloquear o no se va a bloquear? Pues resulta que no se va a bloquear y va a regresar al inicio del ciclo y vuelve a hacer el wait al semáforo S, toma un elemento y decrementa n. ¿Qué pasó con n? Tomó el valor de menos 1. Es decir, esta solución ya no funcionó. Esta solución tiene una falla. ¿Dónde está esa falla? A continuación te lo voy a explicar. Bueno, el problema principal es este. Se decrementa la variable n aquí. Y antes de comprobar la variable n, hago un signal al semáforo S. Al hacer un signal al semáforo S, permito que el productor añada y que incremente la variable n. Es decir, yo decremento la variable, pero antes de compararla, estoy permitiendo que el otro proceso me modifique esa variable. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo decremento n y n vale 0, y aquí espero comparar n y que n valga 0, resulta que ya no va a valer 0. ¿Me explico? Bueno, ¿cómo podríamos resolver esto? Ahí les va una propuesta. Vamos a cambiar estas líneas de lugar. Si yo cambio estas líneas de lugar y ahora hago que esta comparación se haga antes de liberar el semáforo S, pues de esta manera yo aseguraría que el productor no va a pasar de aquí y no me va a incrementar n antes de que yo la compruebe. Pero vamos a ver si esto funciona bien o no funciona. Es decir, el hilo productor llega y hace un wait en el semáforo S y aquí se bloquea si el semáforo S tiene el valor de 0. Y el consumidor ejecuta estas sentencias, n toma el valor de 0,
n se hace igual a 0 y ahora se bloquea en este wait, en el semáforo retraso. Ahora, ¿qué está esperando el productor para poder desbloquearse de aquí? Está esperando que el consumidor continúe y haga un signal. Pero hay un problema. El consumidor está bloqueado aquí. ¿Y el consumidor qué necesita para desbloquearse de aquí? Pues necesita que el productor llegue y ejecute este signal. Pero ahora hay un problema. El productor está bloqueado en el semáforo S y no puede llegar a hacer este signal. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a haber un interbloqueo. ¿Sí? Es decir, el productor está esperando aquí este signal que nunca va a llegar a ejecutarse y el consumidor va a estar esperando este otro signal que tampoco va a llegar a ejecutarse. ¿Sí? Entonces, el resultado es un interbloqueo. Vamos a ver una solución correcta. Es decir, ahora sí vamos a ver la solución correcta utilizando semáforos binarios. ¿En qué consiste esta solución correcta? Pues consiste en añadir otra variable, es decir, la variable m. La variable m, ¿qué va a hacer? Va a copiar el valor de n antes de que el productor la pueda modificar. Es decir, antes de hacer el signal y permitir que el productor añada y modifique n. De esta manera, esta variable m es la que voy a comparar aquí en el if. ¿De acuerdo? Esta es la solución correcta para este problema a través de semáforos binarios. Muchas gracias por tu atención, espero que haya quedado claro y si no, revisamos las dudas.